¿Te gusta ver? Bueno, vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. Espérenme, ya comparto pantalla. Y vamos a ver dos funciones que son sumar sí y contar sí. Espérenme, busco contar sí. Contar sí. Espérenme, busco el archivo y ya les comparto. Un ejercicio que nos sirve para aplicar esas funciones. Creo que acá lo tengo. Excel. Sumar, contar. Profe, una consulta, la clase pasada no la subieron al grupo. Ahorita miro a ver, me parece que le había enviado el viernes. Ahorita envío el video. Creo que nos sirve esta. Contar sí, sumar sí. Bueno, vamos a ver. Voy a compartir por acá. Vamos a hacer una tabla rápidamente. Y vamos a hacerla en un nuevo libro. Bien, voy a subirle aquí. Ahí se ve. Entonces vamos a colocar unas notas. Sí, está fácil. Bueno, coloquemos aquí. Entonces se le llamaría ponemos los números. 1, 2 y hasta 10. Ustedes ya saben. Mire que no me la tomó. Muy bien. 1, 2 y hasta 10. Recuerden que tengo que seleccionar ambos, tiene que quedar resaltado y después si me desplazo. Listo, vamos a colocar aquí. Son unas notas. Listo. Aquí colocaremos promedio.
Vamos a utilizar los mismos valores para poder Estefanía Bedoya, Alexander Machado, Virginia Pinto, Patricia Listo, esos son los 10 estudiantes y las notas las vamos a colocar igual para hacer los mismos valores. Hacer los mismos valores. Dice que aplica de 0 a 20. 14, 5, 5, 10, 6. 18 y 6. Utilizar los mismos valores para poder tener los mismos resultados, ¿listo? 16, no, yo la voy a escribir aquí rápido, pero ustedes... 16, 9, 18, 5, 16, 16, 18, 17, 16, 15, 14, 8, 17, 8, 19, 15, 14. Listo, esos serían los valores. Los voy a entrar acá. Por favor, los copiamos y ya vamos a revisar qué hacemos con ellos.
Bueno, ya calcularon el promedio. Recuerden, vamos a calcular el promedio de esas notas. Igual y la función promedio. Promedio, abro paréntesis. Y estas tres. Cierro. Y se ve así. Enter. Bueno, el promedio lo podemos manejar sin decimales. Sin decimales, recuerden que acá y me desplazo hacia abajo, ¿no? Listo, este sería el promedio. Entonces ahora vamos a utilizar una función que se llama contar. Se llama contar. Profe, qué pena, me repite lo del promedio que no. Sí, claro, mire. Igual, siempre vamos a colocar igual. Promedio, ahí aparece la función. Abro paréntesis. Siempre normalmente se va a abrir paréntesis y se van a hacer las operaciones. ¿De quiénes de estas tres? Entonces yo simplemente las selecciono y las voy corriendo con el mouse sostenido. Y cierro con paréntesis y enter. Recuerden que eso también lo puedo hacer así. Igual, voy aquí a la parte superior y busco la función promedio. Otra vez. Y él automáticamente sigue el patrón, porque yo estoy ubicado, él dice, bueno, él va a hacer este cálculo. Sí, es como si acá, prueben acá y hagan la suma de esas notas. Entonces igual, suma, abro paréntesis, esa es la forma. Selecciono con clic sostenido las celdas, cierro y enter. Normalmente se utilizan hacia la derecha, o sea, horizontal o verticalmente, pero yo también lo puedo hacer directamente aquí con suma. Y él, si ves, me selecciona todo de una vez. Y si yo me desplazo hacia la derecha, automáticamente lo hace. Si le digo aquí también, me imagino. Listo, bueno, eso era como para practicar. Esa sería la suma, ¿sí o no? Lo que vamos aquí a ver es condiciones, hoy condiciones. Entonces coloquemos aquí operaciones. Operaciones con la función contar puntos sí. Sí, porque digamos nosotros podemos utilizar aquí contar. Voy a colocar aquí contar y contar contará. Estas son otras funciones. Digamos, yo quiero contar cuántos estudiantes hay aquí. Entonces yo coloco, recuerden, la función igual contar. Mire, está contar. Abro paréntesis y selecciono estos. Va a contarme estos, pero números. Y así yo puedo saber cuántos estudiantes hay. Digamos que a veces se utilizan así.
generalmente. Vamos a contar para números y contará para letras. ¿Listo? Porque yo si acá digo igual, mire, hay una función que se llama contará. Abro y voy a contar estos nombres o esos textos. También me va a dar 10. A veces también contará también se utiliza para números y letras, pero digamos para diferenciar, contar números y contar a letras y ya. Para que conozcan estas dos. Entonces existe la función sola y existe la función con condiciones. Es decir, mire, contar punto sí ya es una función con una condición. Y vamos a verla, mire, igual, no sé si allá se alcanza a ver, contar punto sí, y entonces ya tiene, digamos, una condición. Bueno, ahí si hago enter, hace error porque yo debo escribir qué es. Y arriba, Instructor, qué pena, puede repetir, por favor. claro. Pero elimino todo esto. Estamos viendo diferentes funciones. Hoy es contar sí y sumar sí. Entonces, contar yo simplemente utilizo igual contar y selecciono las celdas que voy a contar. Mire. Siempre es igual, no le olviden. Entonces, contar abro paréntesis. Contar abro paréntesis. Se me bloqueó el mouse. Y selecciono las celdas que voy a contar. Listo, entonces él lo que hace es, yo le digo qué es lo que quiero que cuente. Mire, estas 10 celdas. Pues digamos que él cuenta lo que haya ahí, pero en números. Cuenta 10, ¿sí o no? Y contará es igual, contará. Y yo voy a contar textos, palabras. Mejor dicho, lo que está contando es que ahí hay algo, porque él no va a contar cuántas palabras, sino que ahí hay algo. Entonces cuenta y dice que hay 10 cosas. Entonces contará y selecciono qué es lo que me va a contar. Me va a contar 10, porque digamos, a mí me preguntaron que cuántos estudiantes hay, entonces yo puedo contar los nombres o puedo contar los números. Listo, contar y contará. Y suma, pues ya como lo hicimos, sumamos. Porque nosotros también vamos a ver sumar punto sí, que es otra. O sea, sumar punto sí es sumar con una condición. Contar punto sí es contar con una condición. Ya lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. Y también hay otra que se llama contar punto sí punto conjunto. Entonces ya es con varias condiciones. O sumar punto sí punto conjunto. Sumar con varias condiciones. Cuando es una sola condición, sí. Cuando es un conjunto, cuando son varias condiciones de conjunto. Dejémosla allá y vengámonos aquí ya a la realidad, mire. Seleccionemos acá y vamos a unir. Fíjate la letra más grande, sea un tamaño mayor para que se vea.
Yo creo que si la hago así se ve bien allá. No importa que se vea grandota, es para que la vean allá. Aquí lo que voy a colocar es algo que me preguntan. Me dicen, ¿cuántas notas son iguales a 5 en el curso de matemática? Vamos a colocarlo. ¿Cuántas notas son iguales a 5 en el curso de matemáticas? A mí me toca así. Y esto lo voy a combinar. Ah, y aquí voy a escribir el resultado. Aquí voy a emplear la fórmula. Ajá, ya. Yo utilicé fue rango. Vamos a ver. Entonces, igual. Ah, de todas formas, es que pequeño. Igual, entonces, sumar. Contar, perdón. Contar. Punto sí, porque es una condición. Contar las notas. Así ahí se ve. Contar sí. Y ahí dice que elige el rango de las notas que voy a contar. Elige el rango, son estas. De C2 a C11. Recuerden que habíamos dicho que un rango es un conjunto de celdas, un grupo de celdas. Y la nomenclatura, o sea, digamos, la nomenclatura de la fórmula. La nomenclatura suena más como texto, digamos la ortografía o los símbolos o signos utilizados en la función son importantes, es llevar el orden, si es punto y coma es punto y coma. Se cuenta que dos puntos es para separar dos celdas y un punto y coma es para separar ya un parámetro dentro de una función. Entonces allá se ve, dice uno, contar puntos y las celdas, mire, él ya me va a definir que en matemática me va a buscar. ¿Qué me va a buscar? Me dice que la nota igual es a 5. Entonces ahí le tengo que colocar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Para que él busque un valor, tengo que decirle que sean, entre comillas, igual a 5. Igual a 5 entre comillas. O puede ser 5 sin el igual. Entonces él va a buscar ahí en esa columna de matemáticas una nota. Las notas que son 5 y las va a contar. ¿Cuántas hay de 5? Dos. Dos notas de 5, mire. Vamos a volverlo a hacer. Antes hacíamos contar normal, mire. Contar, selecciono y contar, digamos, iba a contar estos 10. Pero ahora no. Ahora quiero contar de esas 10 cuáles son las iguales. Iguales a 5. Entonces punto y coma y entre comillas siempre coloco lo que voy a buscar. Eso es lo que llaman el criterio de búsqueda. Entonces el criterio de búsqueda entre comillas, y yo necesito saber cuáles son 5, cuáles son las notas que son las 5. Él va a contar las notas que sean 5 y la nomenclatura dice que termino con el paréntesis y enter. Entonces, espérenme que la embarre. Contar
Bueno, si uno se equivoca, no importa, lo vuelve a hacer. Contar. Porque conté solamente contar, ¿sí ve? Y existen todas estas posibilidades para la función contar. Contar blanco, contar sí conjunto y contará. Todas estas son las de contar. Me contó fue 11 porque seguramente me contó fue los números. No, yo le voy a decir que solamente me cuente en este rango. Hasta aquí. Punto y coma. ¿Cuáles son? Las notas iguales a 5. A ver, prueben ustedes ahí para que practiquen. Pero digamos, las notas iguales a 6. Vamos a ver. Instructor, qué pena, me repites que se me quedó parada la cámara. La de 5 en matemáticas. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la de 5 en matemáticas y luego hacemos la de... Espérenme, voy a arreglar algo aquí. Separen por favor aquí o hagan varios combinar y centrar aquí para colocar unas preguntas. Recuerden que, digamos, esta es una forma de hacerlo, puede ser que haya otra forma. Entonces, en Excel es saber diferentes formas en realizar alguna operación o alguna función o algo que nos pidan o algo que necesitemos hacer. ¿Por qué? Porque es demasiado, tiene demasiadas formas de realizarlo. Entonces, lo importante es que conozcamos al menos una. Y con ella nos defendemos, es decir, que hayamos escuchado la función. Recuerde que aplicamos a 10 datos, pero si son 100.000, es lo mismo. No importa cuántos datos tenga. Estamos utilizando 16 y harto en 16. Los que ya terminaron pueden hacer cuántas son iguales a 6. ¿Cuántas son las notas en matemáticas que son iguales a 6? Debe contar estos dos, también es 2. Bueno, recuerde que estamos aquí con contar sí, mire. Contar sí. Estamos con contar sí. Contar sí. Entonces, listo, empiezo. Entonces, igual contar punto sí. Esa es la que estoy utilizando. ¿No? Operaciones para la función contar punto sí. Contar punto sí. Contar punto sí. El rango. El rango es estas. Punto y coma. El criterio lo pongo entre comillas, que sea 5. Para el siguiente caso, entonces, debe ser 6.
Bueno, y termino con Enter. Y luego vamos a hacer la de contar puntos, sí. Abro paréntesis. Contar en las notas de matemáticas. La nota igual es a 6. Si ven, esa es la forma que tiene, mire, ahí dice rango, el rango de celdas en el cual voy a buscar o al cual le voy a aplicar la condición que es que tengan el número 6. Entonces, la nomenclatura de esta función es contar puntos y, abro paréntesis, rango, punto y coma, criterio. Y los criterios siempre le ponen entre comillas. Ahorita vamos a ver una forma más rápida de hacerlo, pero primero vamos a practicar así. Sí, busquemos, mire, ¿cuáles notas son iguales a 16 en el curso de lenguaje? Bueno, voy a colocársela ahí a ver si lo intentan hacer. Vamos a buscar las notas que son iguales a 16, pero en lenguaje. Bueno, esto va con comilla y todo, con pregunta. Listo, ¿cómo lo harían? Recuerde que lo que estamos aquí es contando, porque sumando ya es diferente. ¿Hay 6 de 3? Ah, sí, 1, 2 y 3 de 6. Entonces vamos a buscar las de contar, pero igual contar, punto sí, esa es siempre con una condición, porque puede haber, a veces hay más condiciones, pero por ahora una sola. Contar en lenguaje, ¿cuántas notas son iguales a 16? Es lo que me está preguntando ahí. ¿Cuántas notas son iguales a 16 en lenguaje? Es decir, contar 1, 2, 3, 4. Pero yo lo tengo que comprobar con la fórmula, entonces, con la función. Contar puntos sí, y voy y cojo el rango. ¿El rango cuál es? Lenguaje, todo. Bajo con clic sostenido hasta la nota de Henry. Punto y coma, y entre comillas le voy a colocar el criterio, que sea 16. Es lo mismo que yo coloco, si coloco igual a 16, es lo mismo. Porque él me va a buscar es un 16 ahí. Y cierro con paréntesis. 4. Voy a dejar aquí la fórmula. Igual, entonces, contar puntos sí. Contar sí. El rango en lenguaje. Punto y coma.
iguales a 16. 16. Aquí es importantísimo no saltarse nada. Si llega a quedar mal la comilla, mire, genera de una vez error cuando yo hago enter. Él le indica cuál es el error. A veces él mismo lo arregla o si no le toca a uno revisar. Por favor, practiquen con esta, a ver, cada uno. Mire, pueden buscar cuántas notas son iguales a 8 en matemáticas. Les voy a decir la respuesta y ustedes hacen la función. ¿Cuántas notas son iguales a 8 en matemáticas? En matemáticas no, es en historia. ¿Cuántas notas son iguales a 8 en historia? 1, 2, 3 es la respuesta. Voy a dejar aquí escrita la de contar cuántas notas son iguales a 16 en lenguaje. En lenguaje, ¿cuántas son iguales a 16? Así sería la fórmula.
¿Cómo van? Ya hicieron las notas de historia, mire. Estamos verificando una función que se utiliza cuando utilizo contar para contar con una condición. Contar las notas, que son 8, que son iguales a 8 en historia. Este es el rango. Siempre voy y selecciono con un clic sostenido. Punto y coma. Y entre comillas voy a colocar siempre los criterios. Así es en todas las funciones. ¿Se acuerdan que nosotros colocábamos aprobado y no aprobado entre comillas? Es aquí lo que estamos buscando, lo que hay entre comillas, que es 8. Comillas y cierro. Tengo que tener cuidado con cuando utilizo los paréntesis. Es contar las notas que tengan 8. O sea, mejor dicho, contar quiénes sacaron 8 en historia. ¿Cuántos sacaron 8 en historia? ¿Cuántos? Sacaron 1, 2, 3 personas. Pero así como hay iguales, también yo puedo decir que mayor o menor. Vamos a ver. O sea, yo puedo colocar aquí. Lo que quiero es que se vea grande para que ustedes lo vean claro. Miren. ¿Cuántas notas son mayores a 5 en matemáticas? Me va a buscar todas las notas que son mayores. Recuerden lo que hemos venido diciendo. Recuerden y ténganlo claro. No importa si lo olvidaron. Miren, mayor a 5 es de 6 hacia arriba. Si estamos nombrando por unidades. Fuera 5,1 o 5,2 si hubiera utilizado decimales. Pero digamos cuando son enteros, mayor que 5 es 6. Voy a colocar aquí mayor que 5. Entonces acá sería 6. Empieza a partir de 6. De 6 hacia arriba va a contar todas las notas que son de 6 hacia arriba. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Incluyendo el 6, ¿no? Incluyendo el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 mayores que 5 y 2 iguales a 5. Y 2 iguales a 5, entonces me da las 10, que son los 10 estudiantes. Entonces, mayor que 5 es del 6 para arriba. Tengo que colocar aquí más bien del 6 en adelante. ¿Alguien escribió por ahí algo? Bueno, pero mayor o igual a 5, mire, mayor, así se escribe, mayor o igual a 5 es de 5 en adelante. Esas son las dos diferencias. Entonces, mayor que 5, de 6 en adelante. Mayor o igual a 5, de 5 en adelante. Igual a 5, pues el 5. Pero ahora viene menor
si fuera menor que 5, es de 4 hacia abajo. Y menor o igual a 5 es de 5 hacia abajo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta porque es que aquí me están diciendo que las notas sean mayores a 5, pero me hubieran podido decir mayor o igual a 5, ¿sí ve? Ahorita hacemos uno con mayor o igual. Vamos a hacerlo con mayor a 5. Efectivamente es como lo están pensando. Tengo que colocar el entre comillas mayor al número que me estén preguntando. Y él va a contar esas notas mayores. Vamos a ver. Igual, contar puntos y abro paréntesis, selecciono mi rango, selecciono ¿dónde están mis notas? Que me están diciendo que son matemáticas. Ese es punto y coma, comillas, mayores a 5, comillas, cierro. Tengo que tener mucho cuidado con la nomenclatura. Efectivamente 8. Bien, vamos a intentar uno con las notas mayores. Hagámoslo con las notas mayores a 5 en lenguaje. Recuerden que la práctica, la repetición, pues es una forma de memorizar de practicar, digamos. Yo ya aquí voy a decir que cuando son mayores a 5, pero en lenguaje. Luego lo realizan.
Bien, ¿cuántas notas son mayores a 5 en lenguaje? Contar puntos y abro paréntesis en lenguaje. Selecciono mis estudiantes, punto y coma, y entre comillas, mayores a 5. Mayores 5, comillas, paréntesis, 9. 9 mayores a 5, y me imagino que una que es 5 para que en las 10. Voy a centrar acá. Ahora vamos a hacer menores. Menores. Por favor, intentemos hacer esta. ¿Cuáles son menores que 10? ¿Cuántas son menores que 10? ¿Cuántas notas son menores a 10 en lenguaje? ¿Y cuántas son menores a 5 en lenguaje? Menores a 5 en. Hagamos los menores a 5. Menores a 5 no, menores a 16. Ok. Pero en historia. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Cuántas notas son mayores a 5 en lenguaje? ¿Cuántas notas son menores a 10 en lenguaje? Igual, contar puntos y abro. Hoy selecciono el lenguaje. Punto y coma. Recuerden que no puedo colocar, mire, si yo coloco menor que 10, él no va a entender eso. Debemos seguir los parámetros que tenga la función. Él dice acá, dice que primero el rango, punto y coma y el criterio. Criterio es que sean menores que 10 y enter. 2. 2 menores a 10 en lenguaje. Ah, sí, nada más estas 2. Y ¿cuántas notas son menores a 16 en historia? Ahí inténtenlo hacer. Me dicen cuántas. Menores a 16 en historia. La historia menores que 16 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 son menores a 16.
Vamos a hacer una con mayor o igual. ¿Listo? Bien, ahí está la diferencia. Vamos a hacerla igual, mayor o igual a 10. Me deben dar 5. Vamos a ver. Mayor o igual a 10 son 1, 2, 3, 4, 5. 5, mire. Ahí está el caso típico de que del mayor o igual. Mire, mayor o igual a 10 son 5. Pero si yo le digo mayor que 10, necesariamente van a ser 4 porque no me incluye el, el 10. Entonces serían 4, ¿sí ve? Entonces démoslo porque el ejercicio es mayor o igual a 10. Hagan por favor esta. Mayores o igual a 10, pero en otra, digamos en historia. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces siempre empiezan con contar puntos y. ¿Por qué contar? Porque siempre me están diciendo cuántas. Después cuando veamos sumar, entonces la pregunta sería ¿cuánto es la suma? Entonces es sumar. Debemos tener cuidado con el texto, lo que me van a preguntar o lo que yo quiera saber. ¿Cuántas notas son mayores o iguales a 5? A 10 en historia. Entonces, ¿cuántas contar notas mayores en historia? Historia es mi rango. Punto y coma, comillas. Mayores o iguales a 10. Simplemente lo escribo entre comillas. Mayor, 10 comillas, paréntesis. ¿Cuántas serían? Entonces son mayores a 10 en historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver menores o iguales.
Voy a colocar aquí 8, a ver. Por favor, lo realizamos. ¿Cuántas notas son menores o iguales a 8 en lenguaje? Menores o iguales a 8. Una solamente. Profe, me repite la historia que es que me aparece en cero. Yo le doy la operación y me sale cero. Me decía, ¿Me puede repetir en la parte de historia de mayor o igual? Que es que ahí yo hago la operación y me sale en cero. revise sus notas o revise la función. Voy a eliminarla toda. Listo. Recuerden que si tienen estos valores, ¿no? Por eso les decía que los mismos valores. Vamos a ver. Notas mayores o iguales a 10 en historia. Esta es historia y la mayor o iguales a 10 son 1, 2, 3, 4, 5. Mayores o iguales a 10 en historia. 1, 2, 3, 4, 5. Contar puntos sí. En historia. Punto y coma, comillas, mayores o iguales a 10. Comillas, 6. 6, ¿listo? Revisen de todas formas acá que se está cumpliendo lo que yo le estoy diciendo con la función. Por lo menos aquí le voy a decir, cuénteme cuántas notas son menor o igual a 8 en lenguaje. Yo de una vez me doy cuenta que nada más hay una. Perdón. Sí, una que es 5. Punto y coma, corchete, perdón, comillas, menor o igual a 8. Comillas, paréntesis. Quedaría la fórmula. Ahí necesariamente me da 1. Voy a dar la fórmula aquí. Esta es la fórmula de allá. Aquí es
Vamos a hacer aquí otro ejemplo de... A ver, vamos a hacer esa historia. ¿Cuántas notas son menores? Ahorita les voy a enseñar una técnica más fácil, pero necesariamente la idea es tener clara cómo es el orden de la función. Y así es en general en Excel, es llevar el orden de lo que me está pidiendo o lo que voy a hacer. Primero el rango, entonces en historia, busco el rango de historia. Y luego punto y coma. Y luego le digo el criterio menor o igual a 16. Comillas, paréntesis, enter. Menor o igual a 16. En historia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿listo? Voy a colocar aquí la fórmula. Seguramente, si yo quisiera algo más, o sea, si quisiera utilizar otra condición, tendría que decir cuántas notas son mayores a 15 y menores que mayores a 5 y menores que 15. Entonces cierra, ¿sí ve? Ahí ya serían dos criterios. Aquí nada más es un solo criterio, un solo sí. Y esta, bueno, vamos a hacer aquí algo interesante. Resulta que aquí los alumnos pasan con 10. Estos alumnos pasan con 10.
Yo necesito saber cuántos pasaron. ¿Cuántos alumnos pasaron, sí? ¿Cuántos alumnos aprobaron? Entonces le voy a decir. Voy a copiar este texto para que quede igual. O sea, para que quede grandecito. Porque aquí le puedo dar un menos uno. Bien. Le voy a dar menos 14. 14 se ve bien. Aquí no, aquí simplemente la pregunta sería ¿cuántos alumnos aprobaron? Aprobaron quiere decir que aprobaron el promedio, digamos. Sí, porque pudo ser que perdiera uno, pero en el global pues pasó. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí está la condición, que se aprueba con mayor que 10. ¿Cuántos alumnos aprobaron el promedio? Significa que cuántos sacaron mayor que 10. Si hubiera dicho cuántos alumnos perdieron, sería menor que 10, menor que 10. Ah, pero yo dije mayor que 10, pero aprueban con 10. Entonces, ¿sí ven? Mayor o igual a 10, mayor o igual a 10, aprueban. O sea, de 10, tomando el 10 hacia arriba, pasan. Entonces, listo, yo tengo que contar aquí cuántos pasaron. Entonces empiezo. Contar puntos sí, abro paréntesis. Voy a ir al promedio, que es donde yo tengo ya todos los punto y coma. Y le voy a decir entre comillas la condición. Que sea mayor o igual a 10. Comilla. Mire que a veces se le olvida a uno. Comillas. Paréntesis. 6 aprobaron. Vamos a ver si es cierto. Mayor que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mire que no me lo tomó. Voy a volverlo a hacer. Igual, contar puntos sí. En el promedio punto y coma los que tienen mayor o igual a 10 3, 4, 5, 8. Voy a decir mayor que 10. A ver. A veces pasa que puede hacer, voy a hacerlo por aquí. Voy a hacerlo aquí.
igual contar entre coma comillas y sigue contando los 6. Espérenme. Es que él tiene el dato del promedio. Espérenme a ver. ¿Cuántos aprobados hay en el promedio? Acá dice que aprueban los que son mayores que 10. Mayor o igual. Bueno, hagámoslos con mayor que 10 lo aprobado y ya averiguo por qué. Bueno, aquí salió un chicharrón, pero vamos a decir que los que pasan son los que tienen mayor que 10. Que son los 6. Mayor o igual a 10. Bueno, démoslo así mayor. Digamos que con mayor que 10 pasa, con igual insuficiente y menor de 10 pierde. Muestre a ver. Instructor, ¿usted cómo hace para escribir las fórmulas?
y que le queden ahí visibles y no que se le convierta en número. Por ejemplo, la que colocó al lado de 1 y 7. Hay una función que se llama fórmula texto. Ya La escribo arriba, en la parte de arriba. la debe escribir en otra celda. Así, mire, digamos voy a hacer esta. O sea, yo necesito saber la fórmula que utilicé en otra celda. Digamos en esta. Entonces yo me ubico acá y le digo igual fórmula texto. Esto es a partir de 2013. 2010 no tiene esta función que se llama fórmula texto, que devuelve una fórmula como una cadena. Es decir, me escribe la fórmula. Y abro paréntesis y elijo la celda. Es esta la que quiero saber. Y cierro paréntesis y enter. Entonces me coloca la fórmula que yo utilicé, donde sea, donde haya fórmulas. Listo, gracias. Ok, entonces vamos a dar así, los que aprobaron mayor que 10, los que perdieron menor que 10. Que perdieron. Contar los que perdieron. Los que perdieron. Y coma. Mañana, si Dios nos da vida, entonces terminamos con la sumar sí. Esta es la fórmula que utilicé aquí. Contar en este rango los que perdieron. Aquí vamos a colocar
insuficientes. ¿Cuántos alumnos insuficientes en el promedio? Juntar puntos, sí. Es que no lo está tomando el 10. No, aquí pasa algo. Démoslo para después. Pues mientras terminan ahí. Vamos a hacer un ejercicio de 5 minutos. En estas. Por favor, todos vamos a seleccionar acá. Y vamos a colocar ese rango matemáticas. A este rango, lenguaje. A este rango, historia. ¿Sí ve? Entonces, eso me va. A este rango se va a llamar historia. Allá se llama historia. Este rango se llama matemáticas. Y aquí ya quedaron los rangos, ¿se acuerdan? Y entonces voy a hacer el ejercicio, pero de una forma más sencilla. Hacemos con el primero. Igual contar, puntos sí. Y mire que me están diciendo cuántas notas son iguales a 5 matemáticas. Entonces yo de una vez lo coloco. Mi rango es matemáticas. Mire, ahí me aparece, ¿sí lo ven? Yo no necesito ir a seleccionar. Ahorita un momentico lo de los rangos que no se me para la cámara. Bueno. Recuerden que un conjunto de celdas yo lo selecciono. Selecciónelo con clic sostenido y va acá y le coloca nombre. Acá donde está esa flecha le coloca matemáticas, lenguaje, historia. A este lo puedo llamar número. No importa lo que yo quiera. Siempre le puedo colocar el nombre a una celda o a varias. Y eso es lo que llaman un rango. Que es el rango de nombres. Entonces yo no necesito venir a seleccionar nada, sino yo simplemente cuando esté acá, lo llamo el rango porque es el que me están pidiendo. Igual contar, punto sí, abro paréntesis y llamo mi rango es matemáticas. Punto y coma. ¿Y cuál es la condición? Que sea igual a 5. Y me da igual, lógico. Es otra forma de hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí, mire. ¿Cuántas notas son iguales a 6 en matemática? Entonces, ¿cuántas? Contar. Matemáticas, punto y coma, comillas, es iguales a 6, coloco el 6. 3. ¿Cuántas notas son iguales a 16 en lenguaje? Igual
contar puntos, sí. Lenguaje, mire, ahí lo tengo, lenguaje, punto y coma, comillas, 16, comillas, paréntesis. Igual. ¿Cuántas notas son iguales a 8 en historia? Contar puntos, sí. Yo tengo historia, yo ya tengo las celdas, punto y coma, iguales a 8. ¿Cuántas notas son mayores a 5 en matemáticas? Aquí tengo mi rango. Punto y coma, comillas. Mayores a 5. Listo, ¿sí ven? Es otra forma de hacer lo mismo. Aquí tengo fórmula, texto. Y listo, otra forma fácil de hacerlo. Instructor en las primeras casillas, donde está notas son iguales a 5 en matemáticas, no me aparece, me sale la palabra nombre. Cuando le sale la palabra nombre es que no quedó mal. Recuerden que cualquier punto y coma, cualquier símbolo queda mal. Entonces todo tiene que concordar y por eso él utiliza colores para diferenciar. De pronto el rango quedó mal colocado. Por eso lo que uno va a hacer tener cuidado es cuidarse de la nomenclatura que utiliza. Aquí lo hicimos seleccionando las celdas y aquí llamando las celdas por un rango. Es porque primero toca nombrar las casillas, ¿cierto? Señora, me decía. Porque primero hay que nombrar las casillas, como lo hicimos en las clases anteriores. Porque es que yo escribo, por ejemplo, matemáticas y no me aparece en azul como normalmente debe aparecer, como cuando seleccionamos toda la columna.
Sí, claro. Lo importante es que ustedes cuando seleccionen no repitan el nombre del rango. De todas formas, ese es el único cuidado que hay que tener. Entonces yo aquí lo voy a hacer. ¿Cuántas notas son mayores a 5 en lenguaje? Entonces yo igual. ¿Cuántas notas son mayores a 5? Mire, ahí me aparece. Aquí me debe aparecer el rango tal cual. Luego que yo lo coloque, ¿sí ve que queda en color? Porque está bien, porque ya creo, digamos, esa variable que se llama rango lenguaje. Luego punto y coma, luego comillas, y yo le coloco la condición que sea mayor a 5. Mayor a 5, comillas, comillas y cierro paréntesis y enter. Entonces es una forma, es otra forma de hacer lo mismo. Aquí coloco fórmula texto. Y tengo mi fórmula. Como ya es fórmula, escribe la serie, no me lo va, no me lo tiene esto, no me lo colorea, digamos. Mañana, si Dios nos da vida, vamos a trabajar de 10 a 12 y vamos a ver. Entonces, otra función que se llama sumar sí. Entonces, ahora no va a contar, sino ahora va a ser una suma. Entonces, vamos a mirar aquí otro criterio, otra forma de esa. De esta no hay que hacer evidencia hoy, listo. Esto lo seguimos trabajando en la próxima sesión. Más bien guarden para que lo tengamos pendiente en la próxima sesión. Eso se llama contar sí. Hoy es 12 de octubre. Entonces, por favor, practiquen y nos vemos mañana. Voy a enviar el video. El video, esto. Voy a detener y voy a enviar el video de una para ver si lo tienen mañana. Ya mañana estamos finalizando.